tenemos una vida asignada y es bueno que podamos conocer acerca de esta vida que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha asignado, que Dios nos ha permitido acceder. Decile al que tenés al lado, Dios ya hizo todo. Amados, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre viva como tiene que vivir. ¿Sí? Dios ya hizo todo. Decí de vuelta, Dios ya hizo todo. Y todo lo que tenía que hacer para que el hombre pueda vivir conforme al diseño de Dios, Dios ya lo hizo. Dios ya nos posicionó, Dios ya nos metió. ¿Y dónde nos metió Dios? En un sistema productivo. La vida que Dios planificó para que nosotros vivamos es un sistema productivo. Yo les voy a pedir a todos los que se han convocado en esta mañana que podamos centrar la atención en la voz que el Padre quiera expresar durante las próximas 6-7 horitas. ¿Sí? ¿No te vas a cansar? Decirle al de al lado, ¿no te vas a cansar? Y el de al lado te dice, sí, 7 horas no aguanto. Pero no, vamos a hablar y vamos a ser asertivos, vamos a hablar con certeza. Yo te propongo algo. ¿Cuántos quieren que yo hable mentira? Bien, no, bien. ¿Cuántos quieren que sea asertivo, o sea, exacto a la hora de hablar? Yo necesito de algo de vos, tus oídos y atención exactos. Si tus oídos y tu atención están acá, pero se quedaron con el partido de anoche, si tus oídos y atención están acá, pero también se quedaron con la comida que hay que hacer, o con la playa a la que vamos a ir dentro de un rato, tus oídos y atención no van a ser asertivos, no van a ser exactos. Entonces Dios necesita tu atención y tu exactitud para oír, porque no alcanza con escuchar, hay que oír, y para oír hay que estar atento, ¿sí? La palabra de Dios, como lo vamos a desarrollar hoy, tiene varias etapas, y una de las etapas es la atención. Si tenemos esta costumbre de que vamos a las reuniones y más o menos a la mitad de la reunión empezamos a tener ahí como unas ganas de escuchar. Pero yo necesito escuchar, y esto es una enseñanza que te doy, vengas acá o vayas a donde vayas. Yo necesito escuchar la voz del Espíritu desde antes de salir de casa. Yo no vengo a la iglesia a escuchar, por eso la Biblia dice orar sin cesar, es constantemente oír la voz de Dios. Y esa manera de oír, con constante prestando atención a lo que Dios tenga ganas de hablar, va a hacer que yo pueda preparar mi corazón para el momento que Dios quiera hablar de una manera exacta. Cuando Dios quiera hablar de una manera exacta, si mi corazón está preparado, la exactitud va a fluir. Tanto desde el que habla como desde los oídos espirituales hacia el alma del que oye. Entonces, yo te propongo que si no preparaste el alma, te tomes estos 20 segundos de preámbulo para prepararla. Para decirle, vas a obedecer la voz del Espíritu. Pero que no sea una declaración nada más. Amados, con esto te estoy diciendo, necesito tu demanda para que la oferta sea lo exacto que fue diseñada para hacer. ¿Sí? En una agencia de marketing diríamos, vamos a crear la demanda. Vamos a crear la demanda. El Señor, el Espíritu Santo es un gran agente de demanda. ¿Sí? Es un gran agente de marketing. Porque crea demanda. Ahora yo puedo crear demanda, pero si para esa demanda no hay una oferta, es muy difícil. O sea, si está la oferta y está la demanda, vamos a producir el fruto que se decidió que se produzca en este tiempo. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que el hombre viva como tiene que vivir. ¿Pero dónde? En un sistema de productividad sin aflicciones. Dios puso al hombre en un sistema productivo que no genera aflicciones. Y vos me vas a decir,
Y entonces, ¿de dónde salen mis aflicciones? Y yo te voy a responder que la bendición de Dios, o sea, el sistema de Dios, no añade aflicción, no añade tristeza, dice la Biblia, que esa tristeza es aflicción, angustia. Entonces, ¿por qué estamos en el sistema de Dios y seguimos afligidos? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, porque se supone que cuando yo estoy posicionado en el sistema productivo de Dios, que es Cristo, ese sistema no produce aflicción. La productividad que yo haga en ese sistema no produce aflicción, sino que cuando yo estoy pasando un proceso en el sistema, no es para afligirme, sino que es para promoverme, para que yo pueda madurar, para que yo pueda crecer. Es un sistema en el cual el espíritu fluye, es un sistema por convencimiento del espíritu, no es un sistema que el hombre le tenga que ser una carga. Por eso es un sistema que se basa en su gracia. Dios produce en el hombre su vida a través de la gracia, no a través del dolor. Lo que duele es lo que yo quiero hacer y Dios no quiere que haga, pero la realidad, o lo que Dios no quiere que haga y yo hago, ¿sí? Pero la realidad es que dentro del sistema de Dios no debería haber aflicción. Si yo trabajo dentro del sistema de Dios, no debería ser una carga el sistema de Dios. Debería ser un constante fluir de la vida del Espíritu. No voy a preguntar para cuánto es una carga, porque no quiero en este momento que nadie se sienta mal. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema por el cual el hombre, estando en Cristo, vive en aflicción? ¿Y cuál es el tema por el cual el hombre común vive en aflicción? Amados, si vos estás en aflicción y estás igual de afligido que tu vecino, algo no está funcionando. Si yo estoy igual o peor a veces que el que no conoce el sistema productivo de Dios, algo está funcionando mal. Si Dios me posicionó bien, yo tengo que estar funcionando bien. Y yo no creo que Dios nos haya posicionado mal. Si alguien acá cree que Dios lo posicionó mal, bueno, allá él. Pero la realidad es que Dios nos dejó bien. Dios dijo, yo dejé el equipo funcionando. ¿Pero qué pasó que me di vuelta y me hicieron un gol? Claro, porque el gol se hizo porque el equipo dejó de funcionar como debía funcionar. Si Dios habló bien, si Dios posicionó bien y yo funciono mal, hay algo que yo estoy haciendo mal. Y de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Qué pasó con el hombre? Es que el hombre se salió del sistema productivo de Dios. Y fuera del sistema productivo de Dios, el hombre decidió hacer funcionar su propio sistema productivo. Amados, Dios creó al hombre productivo. Tanto dentro de su sistema como fuera de su sistema, el hombre tiene la capacidad de producir. Por eso vas a ver muchas personas que producen muchas cosas. Y en las cosas que producen, habitualmente les va bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que te vaya bien no quiere decir que te vaya exacto. El problema de no funcionar exacto es que funciono en aflicción. ¿Me siguen hasta acá? Por eso tantas preocupaciones cotidianas y extras que tenemos es por no estar funcionando como tengo que funcionar. El hombre es productivo, pero el problema es que es productivo para ser productivo dentro del sistema de Dios. Y el hombre ha decidido ser productivo dentro de su propio sistema. Esto es tan simple como yo sé. Esto es tan simple como yo sé hacerlo. Y cuando el hombre dice yo sé hacerlo, viene Dios y dice vos no sabés hacer nada, porque fuera de mí nada sabés hacer. Y lo que sabés hacer es entendiendo que vos sos el que sabe. Y cuando vos sos el que sabe, empezás a trabajar produciendo lo que tenés ganas de producir, pero viviendo en aflicción. El hombre, como fue diseñado productivo, decíamos, produce. Ahora, ¿qué pasa? Fuera de Dios, produce bajo maldición. El Señor le dijo, cardos y espinos te producirá la tierra.
a Adán. El hombre, fuera del sistema productivo de Dios, produce cardos y espinos. O sea, produce. Pero ¿qué pasa con los cardos y espinos? Anda a levantarlos. Te pinchan todo, te lastiman. Por eso el hombre fuera de Dios produce, pero está lastimado. Está dolorido. Y hay un problema, porque Dios no le va a dejar producir al hombre dentro de su sistema a la manera del hombre. Entonces, cuando en la iglesia vemos personas en aflicción, en angustia, en depresión, en dolor, personas que no pueden con su vida, que su vida no la tienen, no saben ya cómo sobrellevarla, y están dentro de las congregaciones, es porque están funcionando dentro de las congregaciones, pretendiendo hacer las cosas a su manera. Se supone que una persona que conoció al Señor vive produciendo, y esa producción es sin aflicción. Se supone que una persona que ha sido alumbrada por Dios es una persona activa y proactiva. Le va ganando a los problemas, le va ganando a las situaciones. Cuando vienen las situaciones, la persona ya sabe que venía la situación. Y como sabe que venía la situación, sabe cómo enfrentarla. Y si por algún motivo se distrajo y no sabe cómo vino, igual sabe cómo enfrentarla en el momento que viene la situación. Amados, Dios avisa hasta las más pequeñas cosas. Hasta las más, que nosotros escuchemos o no, ya es un problema nuestro. Pero que Dios en su sistema previó que todo esté controladito, yo te garantizo que es así. Me pasó ayer, antes de ayer. Me despierto, digo, tengo que renovar la tarjeta. Mirá lo que me pasó, ¿eh? Me despierto y digo, tengo que renovar la tarjeta de débito. Y odio hacer trámites bancarios. Yo no sé vos, pero si hay algo que me produce aflicción, es hacer trámites. Y más los bancarios. Porque sacás el número que es con numerito y te vos decís, ah, está más rápido porque es con numerito. Y yo a veces tengo X28, ¿sí? Y vos ves la pantalla y dice AZ32, F44. ¿Y cuándo están las X? Y de repente aparece una X, 1. Caja 4. Y después vos empezás a mirar y todos atienden en la misma caja. Y ahí llegas a la conclusión de que hay un solo cajero. Si estás en el sistema del hombre, matás a alguien. En el sistema de Dios, caramba, Dios está tratando mi paciencia. O sea que odio hacer trámites bancarios. Pero mirá lo que me pasa. Me levanto pensando en que tengo que renovar la tarjeta de débito. Tengo que renovar la tarjeta. Y después pasó el día. En un momento salen Sandra y Valentina. Y yo le digo, ahora voy. Me quedo en casa. Las tenía que ir a buscar a un lugar. Y ahora voy. Me quedo en casa. Portero eléctrico. Tú. Así suena el portero eléctrico de casa. Correo. Yo correo. Bajo la tarjeta de débito. ¿Sí? O sea, Dios ya tenía previsto que la preocupación que iba a tener ya estaba solucionada. Vos decís, ojalá fuera tan fácil. Bueno, en este caso lo fue. Y así otras situaciones que a uno le van pasando en la cabeza, que vos decís, es un pensamiento. No, no es un pensamiento. Es Dios avisándote que estás posicionado dentro de su realidad. Y en su realidad las cosas producen, el sistema trabaja para vos y vos no trabajás para el sistema. No, no escuchaste nada. En la realidad de Dios, el impío junta para darle al justo. Eso es la realidad de Dios. Esa es la vida productiva de Dios. Es la vida que Dios previó para sus hijos. Ahora sus hijos han decidido vivir de la manera que los hijos creen que tienen que vivir. Porque en algunas áreas somos recontra evangélicos, pero en otras áreas no, Señor, gracias. Y en esas áreas generan que empecemos a vivir bajo aflicción. ¿Hay alguien acá viviendo bajo aflicción en algún área? No, muy bien, son todos mentirosos. La realidad es que si hay alguien que tiene alguna aflicción, porque una cosa es tener ocupaciones, cosas por solucionar, y otra cosa es aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo librará el Señor. Si ya Dios te avisó, pero ¿cómo te libra? No es que, bueno, aflicciones, ¿sí? Dos pases de magia, abracadabra, se van las aflicciones. No, amado, las aflicciones son libradas, o nos libra de aflicciones, estando en su sistema. Porque si no, Dios se contradice. A Adán le dijo, vas a ser afligido por trabajar fuera de mi sistema. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar dentro del sistema productivo de Dios y a vivir en ese sistema. Que en ese, como decíamos recién, la tierra trabaja a favor de los santos, trabaja a favor de los hijos. La tierra, vas a ver que estando en el sistema de Dios, cómo la tierra empieza a producir a tu favor. Y cuando digo la tierra, digo toda la creación, empieza a producir a tu favor. El tema es que el hombre decidió crear su propio sistema. Y cuando el hombre crea su propio sistema de vida productiva, empieza a comer de ese sistema. El hombre que se crea su propio sistema de vida productiva, come de ese sistema porque ya no necesita otro. Esto le pasó a Israel. Israel ya no necesita un Mesías. Vos hablás con un judío y ya les da lo mismo si vuelve o no vuelve, si viene o no viene. Porque para ellos han creado semejante imperio. De hecho, nadie puede con Israel. Y esto no es porque es el pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de Dios, sos vos y soy yo. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero Israel ha generado semejante sistema que se cree rico siendo pobre. Se cree rico, se cree que tiene todo, pero en realidad no tiene nada porque le falta lo principal, vivir en el sistema de Dios. Pero ellos creen que no necesitan más nada. Amado, si en algo, en tu mente, en tu corazón, está que no necesitas nada y que sabes todo, tenés el gravísimo problema de estar funcionando en tu propio sistema. Y yo, si me pasa eso, estoy funcionando en el mío. Porque en el propio sistema el hombre come de sí mismo. El hombre come de su propia sabiduría. ¿Y qué genera la propia sabiduría del hombre? Muerte. Donde el hombre pisa, hay muerte. Donde el hombre va, hay aflicción. ¿No conoces esas personas, que acá no hay ninguna? ¿No conoces esas personas que aparentemente les va bien en todo, pero donde pisan dejan una catástrofe? Lo hablábamos en días pasados. Donde pisan, ¿quién estuvo ahí? Estuvo. Son agresivas para comunicarse, son agresivas para hablar, claro, porque están en aflicción. A ver, no es mala persona, sino que es una persona que está en aflicción. Entonces, desde adentro, grita. Entonces, habla mal, pero no porque es malo, sino porque está en aflicción y su aflicción grita y no sabe cómo canalizarlo, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo. Es una persona que se está alimentando de su propio sistema. Amado, si ves una persona así, y oro para que no seas vos, que corra al sistema de Dios urgente. Pero hay una sola manera de correr al sistema de Dios, es renunciando a mi propio sistema. Pero a mí me funciona todo. Mi manera de ver la vida funciona, mi manera de ver el evangelio funciona, ¿de verdad? Porque si no está produciendo fruto de Cristo, si está produciendo aflicción, es porque no está funcionando. El evangelio fue dado para que funcione, no para que no funcione. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, todos conocen la historia, ¿no? Sí, hasta el que no pisó nunca una congregación conoce la historia. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Adán, donde pisaba, llevaba vida. Dios le armó el sistema y Adán lo único que tenía que hacer era labrar la tierra y hacer algunas cositas que Dios le había encomendado. Pero donde él pisaba, daba vida, por más que tenga debilidades. ¿Hay alguien con debilidades acá? Sí, la mentira. Seguimos con la misma debilidad.
Amados, si los que no levantaron la mano los vamos a hacer pasar acá adelante para que nos oren a los que tenemos debilidades. Al final de la reunión vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Te parece, amor? Amado, Adán tenía debilidades, y de hecho después por causa de su debilidad terminó como terminó, pero Adán tenía debilidades. Sin embargo, por obedecer la voz de Dios y hacer en el sistema de Dios lo que Dios le pedía que haga en su sistema, Adán daba vida donde se movía. Pero cuando Adán decidió vivir bajo su propio sistema, donde empezó a pisar la muerte. Y el primer asesino fue su hijo. Amados, nuestra decisión de vivir en un sistema u otro va a afectar generaciones. Nuestros hijos no van a vivir conforme a lo que le digamos, sino conforme al sistema productivo que decidamos vivir nosotros. La pregunta es, no para terminar, sino para comenzar, y dividir la mente hacia el lugar o hacia el otro. Amados, ¿bajo qué sistema productivo voy a decidir vivir? ¿Sigo bajo el mío o bajo el de Dios? Bajo el mío, cardos y espinos dará la tierra, y así será por generaciones. Bajo el de Dios puedo tener debilidades, y las voy caminando, las voy transformando. Esas debilidades van siendo fortalezas por causa del Espíritu. El Espíritu va haciendo que mis debilidades vayan corriéndose, y donde había una debilidad empieza a haber una fortaleza. Y eso es lo que le voy a transmitir a las generaciones que vienen. Ahora la pregunta es esa, y vamos a dividir la mente, o mejor dicho, vamos a unificar la mente. La rompemos y la unificamos. Porque a partir de ahora, lo que escuches va a ser conforme a lo que desees pensar. Si querés pensar y querés vivir en el sistema productivo propio, fantástico. En el de Dios, también es espectacular. Pero hay una realidad, yo tengo que decidir. En el medio no se puede. Porque en el de Dios hay una vida productiva que da fruto de Cristo. En el otro hay una vida productiva para mí, pero que da aflicciones. En el medio hay esquizofrenia. Un día estoy acá, otro día estoy allá, ya no sé ni quién soy. No tengo identidad. Por lo menos en el otro tengo identidad. ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Necesitamos resolver. Urgente. ¿Qué le llama a Dios comer muerte? Adán comió muerte, ¿cuántos lo saben? ¿Y qué daba? Muerte. ¿Qué le llama a Dios comer muerte? Dios le llama comer muerte a todo lo que sale de la mente del hombre. Todo lo que sale de la mente del hombre, para Dios, es comida muerta. Todo lo que sale de la mente de Dios es vida. Pero todo lo que sale de la mente del hombre es comida muerta. Por eso salen todos los malos pensamientos. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿se acuerdan? Y un ratito antes que dijo, no pasa nada con lo que comen de comida con las manos sucias. El tema es lo que comen desde el corazón de ustedes y de nosotros. Desde ese corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué dice? Sale esto, sale esto, sale esto. Todos ustedes saben, y si no lo saben se lo acabo de decir. Todo lo podrido del hombre sale de su propia mente. Eso es lo que come, eso es lo que contamina al hombre. Acabamos de explicar por qué el Señor dijo, el problema no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Estamos bien? Porque cuando el hombre come sus propios pensamientos, engañoso es el corazón del hombre, cuando el hombre come sus propios pensamientos, come muerte. No le podés dar vida a tu familia si comes muerte. Y no estoy hablando de debilidades, estoy hablando de pensamientos perversos. Y no perversión, así como que me miré una película que no tenía que mirar. Estoy hablando de perversión como el sistema productivo propio del hombre. El hombre siendo como tiene ganas de ser y no como Dios ha diseñado que sea. Decí conmigo, los hijos fuimos posicionados por Dios en su sistema productivo. ¿Y sabés lo que nos dio Dios al posicionarnos en su sistema productivo? La capacidad de reproducir su imagen en ese sistema.
Los hijos posicionados en Dios, posicionados en el sistema productivo de Dios, producen el fruto de Dios, que es Cristo. Los hijos que están posicionados y rectorados, ¿sí?, guiados por la voz del Espíritu, siempre donde se muevan van a producir fruto de Cristo. Dice la Biblia en Juan 15, 16. ¿No me eligieron ustedes a mí? ¿Fui yo quien los eligió a ustedes? Biblia LPH. ¿No me eligieron ustedes a mí? Fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que se pongan en camino. ¿Se acuerdan quién es el camino? Y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fruto abundante y duradero. Cuando el Señor usa la palabra duradero, está hablando de eterno. Cualquier otro tipo de fruto que dé el hombre es temporal. Se va con la vida. Pero Dios nos posicionó en la tierra para que la eternidad siga hablando del fruto que dejamos. Para que cuando nosotros ya no estemos físicamente en este mundo, el fruto que hayamos puesto siga dando fruto. Dice Génesis que Dios puso árbol que dé semilla. ¿Y la semilla qué da? Porque primero da el árbol. Semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto. En el sistema de Dios siempre es así. Por eso es eterno. Es un ciclo eterno de funcionamiento. Semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto. Ahora, ¿qué pasa? El hombre también tiene ciclos eternos de funcionamiento, que también son semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto, semilla, árbol, fruto. Depende cuál de los dos quieras. Uno genera vida, el otro genera muerte. Cuando el Señor nos posiciona en su sistema de vida, nos posiciona en un sistema que da fruto de Cristo, fruto abundante, fruto eterno, fruto en el cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Dios le aseguró al hombre que todo va a funcionar siempre para que la semilla de Cristo dé fruto. Dios nos asegura que si nosotros hacemos las cosas como las pide Él, va a dar fruto de Cristo todo lo que hagamos. No hay manera de que eso falle. Dios aseguró el sistema de Dios para que eso pase. Él se compromete a sí mismo para que funcionando de acuerdo a Él, las cosas produzcan fruto de Él. Ahora, una sola función nos dio. Fructificar. Pero antes de fructificar, ¿qué es fructificar? Dar fruto. Labrar la tierra. Gestionar. Que el sistema funcione dependió de Dios y depende de Dios. Que funcione para nosotros depende de que nosotros gestionemos bien lo que tenemos que hacer. O sea, el Evangelio funciona. Que me funcione a mí depende de mí. Señor, que me funcione. No. Funciona. El problema es la posición en la que estás. Por eso no funciona. Pero si estás en mí y mi palabra permanece en vos, va a funcionar. Decirle al de al lado, va a funcionar. Decírselo con desesperación, va a funcionar. Mirarle la cara de afligido que tiene y decirle, salí de ahí porque va a funcionar. Por lo tanto, amados, si algo no funciona, si algo no está funcionando, ¿hay alguien que tenga algo que no está funcionando y que espera que funcione? Bien, hay cada vez menos. ¿Viste que la palabra hace retroceder la mentira? La verdad, si algo no funciona, el problema no es el ecosistema, el problema o el sistema de Dios, el problema es la gestión que yo estoy realizando. Si Dios dijo algo y eso que dijo no funciona, el problema no es lo que dijo Dios, el problema es la gestión mía,
que no está haciendo funcionar lo que Dios dijo. Amados, yo puedo decir, puedo tener una bolsa de semilla. ¿Alguien ha tenido alguna vez una bolsita con semillitas? ¿Viste las que comíamos, las de girasol? Vos podés tener la bolsa de semilla y le podés gritar a todo el mundo que tenés un girasol en la mano. La realidad es que tenés una semilla. Y al final me dieron la bolsa esta y me dijeron que eran girasoles y no producen nada. Claro, lo que pasa es que el girasol no hace nada si no está dentro de la tierra. Y si la persona que puso la semillita ahí no la riega, no la labra, no hace algo por esa tierra, no va a pasar nada. No se trata del ayuno, de la oración, de la declaración, de la proclamación, de la retórica. Hay gente que dice, al final me congrego todos los días, siembro, hago esto y no me funciona. Claro, pero no se trata de hacer las cosas que hacen todos. Se trata de hacer lo que Dios te pide a vos que hagas. Porque si te dio una semilla, es para que esa semilla sea labrada de una manera especial. Acá tengo gente de campo, ¿no? Sí, allá, sí. Si bien hay un tratamiento general, después hay tratamientos específicos para cada semilla. No se puede todo lo mismo. Amados, la parte de la labranza de la tierra es mía, la semilla es Cristo, pero la labranza es mía. Dije para cada semilla, para cada tierra, quise decir. La parte de la labranza es mía. Yo tengo que hacer trabajar la tierra de la manera correcta para que la semilla dé el fruto por el cual fue plantada. Cristo va a dar fruto en vos y en mí, yo te lo garantizo, porque ese es el diseño de Dios, pero tengo que labrar la tierra de la manera correcta. Y la pregunta que vos haces es, ¿cuál es la manera correcta? Y yo te respondo, para eso viniste hoy. Pero no viniste para, bueno, desde hoy ya está, me voy y no vengo más. No, no, porque es un proceso. Ahí va la semilla. Che, hice dos rastrillajos y dos cositas con el rastrillo y no pasa nada. Que no es dos cositas con el rastrillo. Es un proceso de trabajo, de entendimiento, de saber cada día más acerca de quién es nuestro Dios y de qué significa esa semilla. Cuando algo no funciona, repito, ¿hay alguien que algo no le funcione? Bien, estamos con la gente correcta. Cuando algo no funciona, es Dios notificándonos tres cosas. Para los que están anotando, y para los que no también lo voy a decir, pero para los que están anotando que lo anoten. Es Dios notificándonos tres cosas. La primera cosa que nos notifica Dios cuando algo no funciona es que en el único lugar que funcionan las cosas que Dios nos entregó es en Cristo. No hay otro lugar. Esto explica por qué muchas personas reciben una palabra. Muchas personas creen que su prosperidad familiar, financiera, etcétera, etcétera, es por causa de su propia manera de vivir. Yo me forcé y por eso produzco. Amado, eso es hombre. Más tarde o más temprano, eso termina en muerte. No, con todo lo que yo estudié 8 años, 7 años, 6 años, yo labré la tierra, yo hice esto, hombre. Amado, si las cosas te están funcionando y vos estás en Cristo es porque hay una palabra que dijo que tienen que funcionar. Si vos te llevaste esa palabra, eso explica por qué lo que está funcionando y fue diagramado para funcionar como vida te está produciendo aflicción. No, voy a volver a decirlo. Cuando estoy en Cristo, las cosas funcionan porque Dios dio una palabra para que funcionen. Si yo agarro esa palabra y me la llevo a mi sistema, la palabra va a funcionar parcialmente. ¿Y qué va a empezar a producir? Cardos y espinos. Porque Dios le dijo al hombre que era productivo, pero dentro de su diseño, no del diseño propio del hombre. Cuando el hombre se llevó esa productividad a su terreno, esa productividad le empezó a generar aflicciones. Te funciona lo que te funciona, porque Dios dio una palabra para que funcione. Ahora vivís como vivís, porque no sé dónde estás produciendo esa palabra que Dios dio. ¿Se entendió ahora?
que todo funciona en un solo lugar. Cristo es una de las notificaciones de Dios. La segunda notificación, cuando algo no funciona como correctamente, a ver, que funcione más o menos, no está funcionando, amados. Si nosotros tenemos una consola de 8 canales y funcionan 4, no está funcionando. Está funcionando mal, o sea que no está funcionando correctamente como fue diseñada para funcionar. Yo no sé cuántos canales tenés, pero si hay uno que no te está funcionando, es que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Y ahí es donde hay que ajustar. Lo segundo es que si algo no funciona en Cristo, quizás no es Dios el que me dio eso para que funcione. Si algo no está funcionando y yo estoy en Cristo, quizás Dios no está interesado en que eso funcione. Yo tengo que tener la suficiente madurez y la suficiente sinceridad para decir, Señor, esto no funciona, ¿por qué? Porque vos no lo diseñaste para mí. Yo le puedo enchufar la freidora a la consola y no va a funcionar, amado. La consola es para que se le enchufe en micrófono, no para que se le enchufe en freidora, ¿qué más? Una licuadora. Che, mira, la licuadora no funciona, ¿dónde está enchufada? O sea, yo tengo que ver que hay cosas que quizás tengo y no funcionan porque Dios no está interesado que funcionen. Y qué mejor que soltar lo que Dios no está interesado que funcione. Y número 3. Número 1, que todo funciona en un solo lugar. Número 2, si no funciona en ese lugar es porque quizás no es necesario que funcione. Y número 3, que todo funciona de una sola manera. En Cristo, todo funciona de una sola manera, según la voz rectora de Dios. En varias oportunidades en la Escritura, Él habla de la voz de mando. En estos días me han preguntado, ¿dónde está en la Biblia lo de la voz rectora? La voz de mando. Dios en muchas oportunidades dice que con voz de mando maneja su ejército. Con voz de mando volveré, con voz de mando. Esa es la voz rectora de Dios. Dios habla y se derrite la tierra. ¿Sabes por qué la tierra no se derrite ante las cosas? De hecho pasó, Sodoma y Gomorra se derritió. ¿Cuántos lo saben? ¿Eh? Se quemó, o sea, se derritió. Porque Dios habló y no había filtro. ¿Sabes por qué hoy no se derrite nada? Porque está el filtro que es Cristo. ¿Sabes por qué hay cosas? ¿Cuántos de nosotros y nosotros, hemos dicho alguna vez, si Dios quisiera me calcina como un fuego? ¿Sí? Y Dios dice, no te puedo calcinar porque yo determiné que mi hijo sea el freno de mi voz de fuego. Pero la voz de Dios es una voz rectora, es una voz de mando, es una voz que cuando Él habla, las cosas pasan. Ahora, que yo sea parte de lo que está pasando no es un problema mío. Pero cuando Dios habla, pasa. Si vivo según la voz rectora de Dios, viviré llevando fruto a todo lugar donde yo pise. Si yo vivo conforme a la voz rectora de Dios, viviré llevando fruto a todo lugar donde yo pise. Lo dice recién Juan 15:16. Los elegí para que vayan y den fruto, y el fruto permanezca. Para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Dónde? En el lugar de la vida productiva. No te va a dar lo que vos quieras y lo que yo quiera fuera de ese lugar. Lo otro te lo tenés que ganar. En Dios solamente hay que hacer lo que la voz dice que hagamos. Una vida productiva, y esto escucha bien, porque en la iglesia, que pase afuera no me interesa tanto, pero en la iglesia yo he visto muchas personas que se le ha declarado o detectado alguna enfermedad, y esas personas pasan a tener automáticamente pánico de morirse. Con esto del coronavirus,
estamos todos en un estado de pánico y eso está perfectamente programado. Hoy no es el tema, pero quiero decir que está perfectamente programado para que entremos todos en pánico. Amado, es una gripe que genera algunas cositas más que la gripe común. Yo no soy médico, no voy a hablar de términos científicos, pero sí de lo que uno se ha informado. Si vos te cuidás y me cuidás a mí, al estornudar, al toser, cuando nos juntamos, estamos en un lugar con la familia, si nos cuidamos, si estuvimos en contacto con alguna persona que tuvo esta enfermedad y vamos al médico inmediatamente, si cuando te levanta fiebre en vez de tomarte un ibuprofeno te vas al doctor, o sea, si nos cuidamos entre nosotros y cuidamos el cuerpo, vas a ver que esto se disipa en poco tiempo. Esto es una alarma, es una alerta, pero la verdad que la tasa de mortalidad es muy baja. Es un 2-3%. No es una gran mortalidad. Hubo pestes peores en la Tierra. Sin embargo, estamos en un tiempo de mucha información y de mucha mala información. Y de que no voy a hablar hoy, capaz que la próxima semana, no la que viene porque tenemos el día de convivencia, sino la otra. Hay mucha noticia falsa, lo que se llama fake news. Hay mucha noticia dando vuelta para llenarnos la cabeza de información y hacernos como que a esto iba, temerosos. ¿Tenés miedo al coronavirus? Lavate las manos. No tomes mate en lugares que no conoces. O sea, tomamos medidas precautorias. Nada más. Porque yo te quiero decir algo. ¿Cuántos quieren escuchar una buena noticia? Cuando una vida productiva, cuando Dios ve a alguien que está viviendo una vida productiva, esa persona se va a ir de esta tierra cuando dé el último fruto que Dios previó que dé. No te vas a ir antes. ¿Qué es una palabra rectora? Hemos estado hablando, Alberto habló el miércoles, habíamos estado hablando el domingo pasado, y creo que vamos a seguir por un tiempo. Una palabra rectora es una palabra de mando. La palabra rectora significa que marca o dirige la orientación o sentido de alguna cosa. O persona, ¿no? Bueno, pues si no, te va a mirar y decir, yo no soy una cosa. Pero la palabra rectora es agarrar esa silla y decir, vos te pones acá. Y la silla obedece. El Señor le dio la orden a la tierra, sea la luz. Y la tierra obedeció. Vos y yo no nos caemos de este mundo porque hubo una voz rectora que inauguró o que le habló a la Tierra para que tenga una ley de gravedad que se descubrió mucho tiempo después, pero todavía no se sabía que se llamaba ley de la gravedad y vos y yo y todos, nosotros no, pero todos los habitantes de la Tierra tenían los pies pegados al piso. Y no se sabía por qué, porque había una atracción de la Tierra. Dios dio esa orden. Amado, que Dios nunca dé la contraorden porque empezamos a volar todos. Pero la realidad, Dios dio esa orden y las cosas tienen que pasar conforme a la voz de Dios. Los pajaritos vuelan porque Dios dijo que tienen que volar. Vos y yo caminamos porque Dios dijo que tenemos que caminar. Amado, hay una voz dada a nuestro cuerpo para que funcione de la manera que Dios diseñó. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso es una voz rectora. Y yo tengo que entender esto y acá síganme en esto. Porque acá te voy a decir la clave por la cual los hombres no viven conforme a lo que quieren, a lo que deberían vivir. Los hombres y mujeres, ¿no? Les chiques en las congregaciones, no viven como deberían vivir. No vivimos como deberíamos vivir. Y es que Dios, decí conmigo, Dios es el rector del hombre. El hombre, decilo, ayúdame. El hombre no es el rector de Dios. Señor, dame. Es rector. Porque tu palabra dice y vos tenés que hacer conforme a tu... Y Dios, ¿what? ¿Eh? El otro día me mandaron un meme. Que decir, todos tienen lo que es un meme, ¿sí? Una figurita de esas chistosas.
No, no está, ¿no? No. Para condenarla ahora, a la que me mandó el meme. No, era una persona orando y diciéndole, Señor, yo declaro, yo decreto, vos tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Y hay una foto de Jesús con la cara haciendo... Claro, porque amado, el hombre no es rector de Dios. El hombre se tiene que sacar de la cabeza que le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Señor, como vos sabés, ya no sabemos cómo convencerlo. Somos manipulator de Dios, pero Dios no se deja manipular. El hombre no es rector de Dios. Dios nos permite pedir conforme a su voz rectora y no conforme a nuestra necesidad. Dios nos envía a que demos fruto pidiendo todo lo que la voz rectora dice que tenemos que pedir. Y eso genera que todo lo que la voz rectora dice que tenga que pedir, yo lo reciba. Por eso hay tanta gente que no recibe lo que necesita, sino que recibe lo que Dios quiere. Yo te digo algo, amado, hay un baúl enorme de cosas para ser entregadas a los santos que no la reciben por estar pidiendo cosas que Dios no está interesado que pidan. Es un baúl, hacete un gráfico, no es que hay un baúl de Dios, no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿sí? ¿Dónde está el baúl de Dios? Tampoco te voy a decir un baúl lleno de bendiciones serán derramadas sobre ti, porque no, amado, esto demanda de una gestión. ¿Y cuál es la gestión? Oír bien, entender exacto, para pedir con propiedad. Yo no puedo pedir lo que quiero, puedo pedir lo que quiero, el tema es que me voy a morir pidiendo lo que quiero. Dios está interesado en darle al hombre lo que Dios quiere darle, siendo su voz rectora. Cuando la voz rectora de Dios hace eco en la voz del hombre, el hombre habla con voz rectora y le dice a la tierra lo que le tiene que dar. Por eso yo te declaro, y ahora sí, que el sistema va a trabajar a tu favor. Si vos construís el escenario para la manifestación de Dios. Si vos sos parte de la construcción de lo que Dios está construyendo en la tierra, el sistema te va a dar todos los recursos que Dios necesita para que vos seas un constructor. Así que no te lleves la palabra, porque va a producir, pero cardos y espinos. Ahora, si vos la palabra la usás para la producción de lo que Dios quiere producir, no solo va a haber materiales para lo que Dios quiere, sino que para tu vida, para que todo sea suplido. La voz rectora, todos sufren, cada vez que lo llamo a Guido sufren todos. Tengan paz. ¿Cuántos quieren saber cómo funciona? ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Sí? Porque lo corté el micrófono. Ahí está. ¿Cuántos quieren saber cómo funciona la voz rectora? ¿Sí? Los que no quieren saber, bueno, no sé qué hacen acá, porque justo de esto estamos hablando. ¿Cómo funciona la voz rectora? La voz rectora funciona o empieza funcionando con un chiflido. Así. Esa es la voz rectora de Dios. La voz rectora empieza así. Ahí está. ¿Quién cuando escucha un chiflido no se da vuelta? Una persona que escucha, y más si ponele este hacia Guido, si estás en la playa, estás en el agua, apláudanlo a Guido. Yo cada vez que voy a la playa, tengo que llamar a Valentina y estoy con Guido, le digo, vení Guido, acompáñame. Si Valentina está en el agua, y Guido, porque mi chiflido es medio... Ni las hormigas escuchan el chiflido mío. Y Guido se da vuelta toda la playa. Yo quería que mi hija se dé vuelta nada más. Pero cuando hay una voz rectora, la voz rectora empieza así, con un tremendo chiflido. Dios dice, ¡ah! Yo no sé cómo será el chiflido del Señor, pero debe ser potente. Después, todos miran, ¿o no? Cuando hay un chiflido en la playa, hay alguien que se está ahogando, el bañero o con el pito, y todo. ¿Qué pasa? Todos miran y todos hacen silencio, salvo los que saben cómo rescatar a la víctima, pero nunca tocaron el agua
ni con la uña de los pies. No se metieron ni una pelopincho y saben cómo tiene que hacer el bañero para ir a rescatar a la persona. ¿Conocés a esa gente? No, porque lo que tiene que ahora le va a dar una piña, porque lo va a dormir. O sea, todos saben. Es increíble el argentino cómo inventa cosas. Y más el argentino evangélico, sabe todo. Amado, después, silencio. La voz rectora de Dios demanda escuchar, atención. Pero en esa atención, es una atención en silencio. Cuando Dios habla, todo calla, menos los evangélicos. Es increíble. Por eso hay tantas copias, tantas cosas parecidas a la voz de Dios, pero que no son. Lo tercero que pasa, se oye. ¿Qué va a pasar? Alguien se está ahogando, algo está pasando. Y lo último, ahí sí viene la acción. Se pide colaboración, alguien tira de la cuerda, alguien saca a la gente ayudándolo a los bañeros en la playa. ¿Cuántos lo han visto eso? Amado, la voz rectora de Dios es un grito primero, es un llamado de atención. Por eso se lo ejemplificaba en el Antiguo Testamento con un cuerno que sonaba, que se le llama shofar, ¿sí? O cuando el Señor dice que viene, primero va a hacer sonar la trompeta, es para que todos estén atentos. La voz de Dios suena primero como una trompeta. Necesitamos entender cómo funciona. Dios primero chifla. Le manda el sonido de trompeta. Silencio. Cuando el Señor dice silencio, porque no sé chiflar, entonces mandé esa. Silencio. Silencio. Después del silencio, atención. Después de la atención, actúan conforme a lo que digo que tienen que hacer y no a lo que ustedes quieren hacer. Por eso Defensa Civil siempre suele echar a todo el mundo de las catástrofes. Los bomberos no te van a dejar nunca tocar nada por la sencilla razón de que cualquier buena actitud, buena voluntad, las ganas que me dan de hacer algo en favor del prójimo, hace que quizás lo termine enterrando más abajo de lo que está. En Defensa Civil, no en la iglesia. La voz rectora de Dios se materializa a través de hijos que deciden vivirla. Y esos son hijos que viven la vida productiva de Dios. Decí conmigo: escuchar, entender y gestionar. Esas son las tres etapas de la voz rectora. Amado, yo no puedo gestionar lo que no entiendo, pero no puedo entender lo que no escucho. Por eso al principio te dije, necesito tu atención. Porque yo no puedo gestionar lo que no entiendo. ¿Yo cómo voy a hacer algo que no entendí? Pero tampoco puedo entender si no escucho y no escucho bien. Y yo dividí las tres etapas, porque parecen simples, deberían serlo, pero por algo llegamos hasta acá sin entender exactamente lo que Dios está haciendo en la tierra con esta generación. Escuchar tiene que ver con escuchar, pero escuchar bien. Y para escuchar bien, yo necesito ser transformado por el Espíritu. A eso se le llama madurez, a la transformación que produce el Espíritu en mí, para que el Espíritu me transforme en lo que Dios quiere y no en lo que a mí me gustaría ser. Yo necesito ser transformado. Amados, el Espíritu no nos fue dado para manifestar dones. Eso es un regalito para conforme a la manifestación que Él quiere hacer. La realidad es que el Espíritu nos fue dado para hacernos entender quién es Dios. El Espíritu nos decodifica, nos permite escuchar la voz de Dios. Nadie puede escuchar la voz de Dios si no es por el Espíritu Santo. Es imposible. Entonces nosotros necesitamos escuchar bien y ser transformados para escuchar cada día mejor. O yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos escuchás igual que cuando tenías 6 meses de vida? 6 meses de vida, lo único que escuchaba era todo, y vos decías, ¿qué me está diciendo esta persona? Y como no escuchabas bien, no hablabas bien. ¿Sabés por qué los niños no hablan bien? Porque no escuchan bien. Entonces un niño escucha parlante y dice tante, porque no escuchó parlante, escuchó la parte que puede escuchar, porque su madurez auditiva le permite escuchar de una manera específica.
Cuando escuchamos mal, actuamos mal. Entonces nosotros necesitamos escuchar cada día mejor la voz rectora de Dios. Y de esa manera vamos a poder aplicar mejor. Pero antes de pensar en aplicar, yo tengo que pensar en aprender a escuchar. Porque en la iglesia evangélica, el escuchar es qué buena palabra que dio el pastor. ¿Y de qué habló? De gestionar y la vida y la mar en coche. Amados, necesitamos profundizar en escuchar bien, con claridad. ¿Vos te crees que vas a solucionar los problemas de tu vida y las aflicciones se van a ir por esta prédica? Hoy podemos inaugurar algo, una etapa del oír mejor, pero la realidad es que no se te va a solucionar por ir un día a la congregación la vida. Qué bueno que viniste, porque podés ser parte de lo que estamos inaugurando en el mundo del Espíritu, estamos materializando una palabra, pero no estamos viviendo aún esa palabra, recién estamos siendo notificados de que esa palabra existe. Es imposible ser transformado, según Dios, cuando sabemos todo. Es imposible. Nadie que sabe todo va a escuchar bien a Dios. Es más, yo voy a estar hablando acá y la persona va a estar escuchando cualquier cosa. Porque tiene que haber una determinación a ser transformado. ¿Viste esas personas que opinan de todo? Yo sé que vos no conocés a ninguno. Y no hay ninguno en ningún lado. Pero ¿viste esa gente que opina de todo? De todo, de todo. ¿Conocés a alguien que opina de todo? Bien. Bien. ¿A alguien tenés que conocer? Amado, si yo sé todo, no estoy capacitado para ser transformado. Hay personas que hablan de todo, que saben de todo, que la tienen tan clara, pero nunca lograron nada en la vida. Es el que está en la orillita mirando al bañero, pero nunca se metió al agua a rescatar a una persona. Yo el otro día me metí y lo saqué al hijo de Fer del agua. Y yo me sentía Baywatch. Claro, lo que pasa es que yo hacía pie y el nene no. Entonces, lo pude sacar así. Pero, amado, si yo me hubiera tenido que meter a nadar, y yo tengo que pegarle el grito que venga alguien que sepa más que yo. Las personas que saben, que opinan de todo, que se da una palabra y en vez de vivirla la opinan. ¿Cuánto conocen gente así? Que opinan la palabra. Opinadores seriales lo llamo yo. Saben todo. No, porque el Señor me lo había mostrado. Y yo te veo el fruto. ¿Y por qué no lo viviste si te lo mostró primero que a mí? Amado, el que sabe todo nunca, jamás va a poder ser transformado por el Espíritu. Siempre va a tener oído de niño. Porque los niños opinan de todo, pero no saben hacer nada. Mi hija se la pasa opinando de todo lo que hay que hacer, pero no sabe hacer nada. Porque tiene 10 años. Sabe hacer lo que la edad de 10 años le da para hacer. Y no la estoy descalificando, estoy diciendo que es una niña. No estoy descalificando al niño. Está bien que el niño sea niño. El problema es cuando el niño se cree con capacidad de ser adulto. Y opina de todo. Y dice, no, porque esto, porque aquel, porque el otro. Mirale la vida, mirá. Y porque, ¿sabes qué? Una persona adulta, madura, ¿sabes dónde mira? Acá. Tengo que ser transformado yo. Y una vez que yo soy transformado, ese proceso productivo va a hacer que otros sean salpicados y van a empezar a ser transformados porque necesitan o van a empezar a ver en mí algo que ellos están viendo que necesitan para sus vidas. Amados, en serio se los digo porque la iglesia evangélica está lleno de esto. Den muerte al opinador serial que tenemos todos en nuestro interior. Demos muerte. Hoy tiene que ser, ¿sabés con qué nos tenemos que ir? Con el certificado de defunción del opinador serial que tenemos todos. El opinador serial es el que dice, es relativo, no es tan así, ¿eh? Ese es el opinador serial. A mí me parece que ese no se sujeta a ninguna voz rectora. ¿Sabés qué? Anda buscando siempre una voz que le diga lo que quiere escuchar. ¿Y sabés cuándo se enoja? Cuando nadie le da la razón. Uy, debe haber unos cuantos, porque todos pusieron cara de serio recién.
Amado, ¿sabe? El momento de más enojo del opinólogo serial es cuando no le das la razón. Cuando no le das la razón se transforma. ¿Querés ver al diablo? No vayas a ver endemoniado, mirá a un opinador que no le das la razón. Porque quieren marcar tendencia con sus palabras, pero no tienen el fruto que los respalde. Quieren marcar transformación. Yo una vez hablaba con una persona, no, yo quiero ser un marcador de tendencia en la sociedad. No había ni terminado la secundaria. ¿Qué tendencia me vas a marcar? Para marcar una tendencia, yo tengo que tener un mínimo fruto en mi vida. Mínimo, mínimo. Hay gente que opina de medicina, por eso no quise hablar mucho del coronavirus, simplemente darte porque yo no soy nada, no soy infectólogo, no soy una persona, y mira, ni los médicos que no son infectólogos se animan a opinar tanto como los evangélicos. Tenemos que ser más cautos, decirle al de al lado, sé cauto con lo que hablas. ¿Y sabés por qué tenés que ser cauto? Y tengo que ser cauto porque puedo dejar generaciones muertas por causa de mis dichos. ¿Están escuchando? Yo quiero que escuchen bien esto. Yo, hablando lo incorrecto, puedo dejar gente muerta a mi alrededor sin darme cuenta que los estoy matando. Por eso tengo que saber hablar exacto, que venga de lo que yo hable tiene que venir de un proceso de transformación del espíritu. Si no, no puedo hablar de nada. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo. Amado, mientras vos estés en ese trabajo de proseguir en esta vida productiva, vas a poder decir lo que tengas que decir, pero el opinólogo no. El opinólogo siempre va a transmitir muerte porque vive en su propio sistema. Escucha una palabra como esta y la va a procesar por su sistema. Yo cancelo toda opinología, por lo menos de los que están al alcance del sonido de mi voz, para que la voz del Espíritu, no porque a mí me perjudique tu opinología, yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice cuando puedo, trato de hacerlo, pero amado, a mí no me perjudica en nada la opinología tuya, pero sí a vos y a todo tu entorno y a toda tu familia. Por eso es necesario que por causa del Espíritu empieces a vivir conforme al diseño de Dios. Y yo te declaro que va a ser un diseño productivo el que vas a estar viviendo. Por eso callamos en el nombre del Señor toda voz opinóloga que se levante en contra tuya contra el conocimiento de Cristo. Decí conmigo, si me someto a la sabiduría de Dios, siempre voy a oír bien. Siempre que vos te sometas a la sabiduría de Dios, vas a oír bien. Siempre. Porque vas a oír conforme a lo que Dios necesita que oyas. O que oigas, mejor dicho, que oyas. ¿Puedes editarlo eso? Estaba pensando en la olla, en la comida, y bueno, me fui. Quien opina, o quien, mejor dicho, quien está sometido a la sabiduría de Dios siempre va a oír bien. Por eso dijo, no anden reprendiendo al diablo, sométanse a Dios, resistan la sabiduría del diablo y él huirá. Someteos a la sabiduría de Dios, resistan esa sabiduría y esa sabiduría no los va a perjudicar a ustedes. Lo segundo, decí conmigo, entender. La voz rectora tiene la materialización en la tierra. De la voz rectora tienes 3 etapas. La primera dijimos escuchar, la segunda entender. Yo tengo que escuchar y luego entender. Y entender es profundizar. Cuando yo entiendo es porque estoy profundizando. No puede entender alguien porque una vez escuchó y le fueron claras las palabras. La claridad de las palabras no es entendimiento de Cristo. La profundización es lo que me hace o me permite ir entendiendo lo que la palabra quiere decir. Yo no puedo pretender que una palabra a mí o algo que se dice hoy, yo decir que la estoy entendiendo. Puede estar entendiéndola en el intelecto, pero para que el espíritu sea afectado, o mejor dicho, el alma sea afectada por el espíritu, yo tengo que profundizar en el entendimiento.
Cuando la Biblia habla de entender, que nos alumbren los ojos del entendimiento el Señor, para que podamos entender, para que podamos conocer, es para que podamos cada día más profundizar en lo que la palabra quiere que profundicemos. Por eso vas a ver que toda palabra que se predica en este lugar tiene un hilo conductor. No vamos a hablar hoy de Moisés, mañana de Noé y traspasado del Apocalipsis. No, amado, tiene todo un hilo conductor, porque vamos hacia un lugar, y es el lugar de que los santos entiendan, basados en la profundización de lo que el Espíritu quiere hacer. El jueves tuvimos una charla con los varones y hablábamos del entendimiento de algunas cosas. Tranquilo, chicos, no voy a decir nada. Pero hablábamos del entendimiento de muchas de las cosas y muchos me contaban después que había cosas que no las habían entendido y por eso vivían como vivían. Para entender necesito profundizar. Si no profundizo, no entiendo. Dice el Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, es clarísimo el Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Déjate agarrar sería en términos de ahora. Te lo traduzco. En el griego. No, este fue en hebreo porque era Antiguo Testamento. En el hebreo, déjate agarrar por el Señor. Porque si no te van a tirar todo el sistema, te va a poner un yugo de esclavitud, para que vos al único lugar que puedas recurrir para sacarte ese yugo es al Señor. O sea, de una manera u otra vas a terminar en el Señor. Después el Señor verá qué hará con tu vida y con la mía, pero de una manera u otra está. O sea que te enseñaré y te haré entender, déjate transformar para que puedas entender. Déjate, Fernando, transformar para que podamos entender. ¿Por qué necesitamos entender? Porque para yo valorar lo que tengo, la vida productiva que se me dio, necesito entenderla. Amado, ¿cuántos le dieron un regalo costoso a un niño alguna vez? ¿Lo valoró? Uno a veces dice, qué pedazo de regalo, va a estar contento, de acá no me pide más nada, ¿o no? Y a los 10 minutos se aburrió. Y vos quedaste empeñado de por vida con la tarjeta de crédito. Y ese salvaje o esa salvaje no te lo valoró. No le pueden dar valor porque no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no tienen la madurez para valorarlo, porque no entienden que a vos te costó. Amado, ¿por qué a veces pedimos y no valoramos lo que el Señor ya nos asignó? Porque no hemos entendido lo que le costó al Padre y lo que le costó al Hijo, la vida productiva que portamos. Por eso la menospreciamos, por eso me congrego cuando quiero, como puedo y si puedo. Por eso ofrendo lo que me canta el bolsillo ofrendar. No se decía así, ¿no, Fer? No ofrendo, no siembro, no doy mi diezmo pensando en que el reino se construye con mi participación. Ofrendo lo que quiero de tiempo, ofrendo lo que quiero de dinero, porque no entiendo lo que se me asignó. No le doy valor, amado. Yo no puedo empezar a entender la vida del Espíritu primero. No, le doy valor. ¿Sabés quiénes no le dan valor? Los niños. Pero si vos y yo nos decimos algo de maduros en el Espíritu, no puede ser que no le demos valor a lo que se nos asignó. La vida en el Espíritu es una vida que costó sangre. La iglesia del Señor costó precio de sangre. Vos no estás en un lugar que venís porque hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. Amado, estás viviendo la vida productiva de Dios y estás siendo participante de esa vida que costó precio de sangre. Por eso necesitamos entender. Yo recién lo decía en chiste, pero
A mí no me enoja cuando la gente no siembra tiempo, no siembra el dinero que debería sembrar conforme a la productividad que Dios le permitió tener. A mí no me enoja, ¿sabés lo que me da? Es más gana de hacerle entender la vida, porque no es que la ofrenda beneficia a uno, la ofrenda beneficia la construcción de la iglesia. Por eso ser generoso no es dar lo que a mí me parece. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de dinero, de tiempo, de predisposición, de amor por el prójimo, de morir para que el otro viva. Es entender la vida que portamos y que tiene que ser productiva. Ese es el entendimiento que tengo que tener. Amado, yo oro para que a la iglesia, hablando en términos espirituales, le caiga la ficha en algún momento de la vida que tiene. Porque hay gente que va hasta lo último y no importa si me muero, si vivo, como decía Pablo, si me muero es para Dios y si vivo también. El morir y el vivir, las dos cosas son ganancia. ¿Por qué? Porque entendió el valor de lo que se le había dado y el poco valor, como decía Alberto, la pequeñez que tenemos nosotros. Cuando entiendo el valor de su vida, le empiezo a sacar valor a la mía y empiezo a ver todo lo que se necesita para que esa vida produzca. Entonces empiezo a orar, Padre, ¿qué se necesita para que se produzca en el reino? ¿Qué se necesita para que tu vida se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca? ¿Qué se necesita? No hago cosas conforme a lo que yo necesito. Si voy a estudiar medicina es porque estoy entendiendo que el Padre necesita un médico. Si voy a seguir otra carrera es porque estoy entendiendo que el Padre, si voy a usar un don es porque estoy entendiendo que el Padre necesita ese don. Si voy a prosperar financieramente es porque estoy entendiendo que el Padre necesita de mi prosperidad para que yo ponga esa prosperidad a disposición de lo que el Padre necesita. Y eso duele y mucho, porque hay dos cosas que al hombre le duelen, la agenda y el dinero. Y son las dos cosas que Dios está interesado en que vos y yo entendamos. Porque cualquiera dice, mi vida doy por ti. ¿Seguro? No da el diezmo, va a dar tu vida, dice el Señor. Y diezmo conforme al antiguo pacto no es lo mismo que conforme al nuevo pacto. Porque al antiguo pacto había que dar el 10% nada más. Conforme al nuevo pacto es desde el 10%. ¿De qué? De todo lo que me ingresa. Ahí te explica por qué a veces funciono en sistemas de aflicción prosperando financieramente. El desconocimiento de lo que tengo me hace buscar otras cosas para llenar vacíos. Amado, hasta que no entienda lo que poseo, no lo voy a poder manifestar. Quiero manifestar a Cristo, tenés que entender lo que posees. Si no entendés lo que posees, no lo vas a poder manifestar. La obra del Espíritu Santo es que yo entienda lo que poseo. Esa es la obra del Espíritu Santo, que me haga entender lo que poseo. Y yo oro para que eso pase. Porque hasta que no lo entienda la iglesia, hasta que la iglesia no entienda lo que posee, no va a poder ser la expresión de Cristo en la tierra. Que es el diseño de Dios para su iglesia. Y número 3 y último. Después de escuchar, después de entender, viene gestionar. Los que gestionan lo que escucharon y lo que entendieron, no podés gestionar lo que no entendiste. O sea que si estás gestionando poco es porque entendiste poco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar de gestionar? No, profundizar para entender más. Así gestiono y doy el fruto que Dios quiere que dé y de esa manera mi vida es valiosa en la tierra. No soy una estadística, soy alguien que está haciendo algo en función de lo que el reino necesita. Quien entiende y gestiona es el valiente que dice la Biblia que con violencia hace avanzar el reino de Dios. El que gestiona, amado, el cobarde no es el que tiene miedo. El cobarde de la Biblia. ¿Viste cuánto escucharon en la Biblia? O leyeron en la Biblia, capaz que oí. Se puede oír la Biblia, así que no me critiquen. ¿Cuántos escucharon que los cobardes
no heredarán el reino de Dios. No está hablando de miedosos. Yo tengo miedos, seguramente vos también. Todos tenemos miedos a la hora de enfrentar cosas nuevas, situaciones difíciles, situaciones que nunca enfrentamos o situaciones que tenemos que enfrentar y nos equivocamos y las tenemos que volver a enfrentar. Todos tenemos miedo. Y Dios no es tan injusto de mandarnos a no vivir el reino por miedo. No, los cobardes son los que escucharon, los que entendieron, pero no accionaron conforme a lo que Dios pidió que se accione. Ese es el cobarde. El cobarde es el que está en contra del reino estando dentro. ¿Sabés por qué es cobarde? Porque el Señor cuenta con ese. El Señor cuenta con todos y cada uno de los que Él sabe que entendieron. Porque Él es el que escudriña el corazón. Entonces Él sabe quién entendió y quién no entendió. Y si el que entendió se hace, como decíamos en el barrio, el de Buenos Aires. Si el que entendió se hace el de Buenos Aires, es de los cobardes que no pueden vivir en el reino. Y no estamos hablando de infierno. Estamos hablando de una vida productiva. No están habilitados para vivir en la vida productiva que Dios planificó. El cobarde es el que no gestiona, no porque no puede, sino porque no quiere. Porque determinó no gestionar, porque sabe tanto que vive en su propio sistema y de esa manera gestiona lo que quiere. Hay gente que está tremendamente ocupada, pero no está gestionando nada. Es un cobarde, porque escuchó, entendió, pero no accionó. Amado, si no entendiste no te hagas problema, pero si entendiste es tiempo de gestionar. Porque ahí te explicaría por qué después de haber entendido empezás a vivir las aflicciones que estás viviendo. El Padre nos entregó la perfección. ¿Somos perfectos? Por Cristo. Cristo es la perfección del Padre. Cristo fue diseñado para ser perfecto y esa perfección nos fue entregada en el Espíritu. Y como bien nos explicaba Alberto el miércoles, esa perfección que nos fue entregada en el Espíritu tiene que empezar a generar perfección en el alma. Eso se hace con gestión. La gestión hace que el Espíritu empiece a hacer lo que tiene que hacer en el alma y toma los lugares que tiene que tomar. Es fundamental entender que las gracias ministeriales son las encargadas, las voces rectoras puestas por Dios para que yo gestione lo que Dios me mandó a gestionar. Esto al alma tampoco le gusta. Al alma no le gusta que le hablen ni de tiempo, ni de dinero, ni de que hay autoridades puestas por Dios sobre su vida. No le gusta porque le interesa seguir viviendo en su propio sistema. Amado, yo no estoy para pelearme con vos, ni para discutir, ni para decir yo soy más bueno que vos, soy peor que vos. Lamentablemente, por gracia, el Padre decidió que sea una voz rectora en este lugar. Si vos decidís acoplarte a la voz rectora, vas a poder empezar a vivir en esa perfección que el Padre, yo y los administradores, mi esposa, los administradores de este lugar, van a poder ser colaboradores en tu perfeccionamiento. Cuando hay un perfeccionamiento docente, ¿cuántos saben que hay? ¿Sí? Hoy no tiene clase. ¿Por qué? Por perfeccionamiento docente. ¿Vos te crees que los docentes se perfeccionan a sí mismos? ¿Cuántos creen que los docentes se perfeccionan? Hola, ¿qué tal? Vamos a perfeccionarnos. Yo digo lo que quiero, vos decís lo que querés. Y qué lindo lo que perfeccionamos. No, hay una voz rectora. Alguien los perfecciona. ¿En qué? En la tarea que van a desarrollar. ¿Qué hacen las voces rectoras? Son voces puestas por Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda
ser efectivo a la hora de escuchar y a la hora de entender. No es para manipularme y hacer lo que la voz rectora quiere, sino para sacarme peso donde no tiene que estar y poner la carga donde sí tiene que estar. Eso es lo que hacen las voces rectoras. Amado, si vos no te sometés a una voz rectora, nunca vas a poder tener la vida productiva que el Padre diseñó. Porque perfectos sos en el Espíritu. Pero dice, Dios puso las gracias para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y esto no es perfeccionarte para decirte cómo hacer las cosas dentro de una congregación. Ese es el nivel más bajo de perfeccionamiento. El perfeccionamiento es conforme a lo que vos necesitás, de parte de Dios, para que puedas vivir liviano para hacer su obra. Ahora te quiero decir algo, nunca vas a encontrar un perfeccionador simpático. Te puede caer bien, pero nunca te va a caer simpático. Ay, me gustaría que me digan lo que quiero escuchar. Ese no te va a perfeccionar, ese puede ser un amigote. Un religioso que lo que quiere es tenerte cautivo de él. Te hace escuchar lo que quiere para que vos estés cautivo y sigas escuchándolo a él. Amado, la función de los perfeccionadores en Cristo es que vos escuches a Cristo. Que cada vez escuches menos al hombre y cada vez dependas menos del hombre y más de Dios, aunque sea necesario congregarnos en su nombre y estar todos bajo el gobierno de una palabra. Pero la realidad es que es hasta que todos lleguemos a la perfección que el Padre diseñó que tenemos que llegar. Para eso. Así que, amado, si vos no estás bajo la autoridad de alguien, y estar bajo la autoridad no es venir a un grupo. Estar bajo la autoridad no es venir acá. Estar bajo la autoridad es escuchar y tener ganas de obedecer. No para que te digan la manera en que a vos, o para manipularte, sino para que te digan cómo ser más exacto en Cristo. Decirle al de al lado, ¿tenés una voz rectora? Una voz rectora, y con esto voy terminando, una voz rectora me posiciona donde Dios me habló. No donde Dios me va a hablar. Donde Dios me habló. Porque para mí es futuro lo que Dios pueda decir, pero para Dios ya fue pasado. Entonces, donde Dios habló, ahí es donde me pone la voz rectora. La voz rectora nunca me va a poner donde Él habla. La voz rectora me pone donde Dios habló, en función de lo que quiere hacer con esta generación. La vida productiva se empieza a manifestar en mí cuando estoy posicionado en el lugar correcto. Las voces rectoras son para eso. Para posicionarme ahí. Y aunque a veces sea antipático, siempre va a tratar de ser lo más justo posible en la voz que Dios quiere hablarte. La voz rectora es una herramienta del Espíritu para colaborar en el proceso de transformación de la indomable alma. A eso se le llama discipulado. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, no vayan y prediquen. Dijo, vayan y hagan discípulos. Sean voces rectoras en medio de una sociedad que no los va a querer escuchar. ¿Sabés lo que me dijo el Señor antes de inaugurar este lugar? Les vas a hablar y no te van a querer escuchar. Entonces ya me previno. Por eso yo vivo tan relajado el pastorado. Serás como un cantor de amores. Y no está hablando de amores. No. Vas a hablar y no te van a querer escuchar. Si vos vas a ser una voz rectora en esta sociedad, vos tenés que saber que vas a hablar y no te van a querer escuchar. El Señor pisó la tierra, habló y no lo querían escuchar. La luz vino a los hombres y los hombres no se acercaron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Clarito o no? Entonces, si vos vas a ser una voz rectora, como sé que vas a hacer por causa de la transformación del Espíritu, vas a legislar y las cosas que Dios materializa que quiere materializar, van a ser materializadas porque vas a ser una voz rectora. Tenés que saber que no te van a querer escuchar. Si arrancás así, cuando te escuchen vas a decir, mira, es consecuencia del Espíritu, no sos vos, es Él. Porque la idea es que no te escuchen a vos ni a mí, sino que lo escuchen a Él. La creación no escucha a hombres, la creación escucha a Cristo. Por eso el hombre no tiene autoridad que no sea delegada por Dios. Y la única autoridad delegada por Dios es Cristo. El tema es gestionar esa autoridad. El alma es indomable y solo se la doma
con voces rectoras. El alma es indomable. Por eso cuando vos que te propongas hacer algo, acordate que es si el alma quiere. Pero si vos estás bajo la voz rectora de Dios, aunque el alma no quiera, va a pasar lo que el Espíritu dijo, porque vos vas a obedecer esa voz. Y lo que digas, el alma lo va a tener que obedecer. Y ahí empieza su proceso de transformación y vos recibís alivio y en el lugar de la aflicción pasás a tener victoria. Porque ya no hay aflicción, está Cristo funcionando en ese lugar. Cuando le creo a alguien, lo transformo en una voz rectora. Tenés que elegir creerle a alguien. Lo vengo diciendo durante todos estos años. Amado, amada, si vos no creés en las voces que están acá, yo te recomiendo que busques un lugar donde creer. Si no le crees a tu administrador en los grupos, avísame que yo hablo con el administrador, pero si no crees lo que te están diciendo, anda a otro grupo, anda con alguien a quien le crea. Vos necesitas voces que le crean, pero que sean voces rectoras. No te vas a ir a hablarle a cualquier papa frita que anda diciendo cosas de Dios. Que sean voces rectoras, voces de personas que están posicionados verdaderamente en Cristo y a partir de estar en Cristo empiezan a dar fruto de su vida, fruto productivo, fruto abundante. Pero vos tenés que decidir creerle a alguien. Vos no podés ni yo vivir la vida sin creerle a alguien. A alguien le tengo que creer. Pero yo tuve muchas malas experiencias. Bueno, amado, que hayas ido a 3 médicos y le erraron, alguno le tiene que dar en la clave. No podés dejar de ir al médico porque tuviste un mal diagnóstico. Ay, me dijo que tengo un mal diagnóstico, no voy más. No. Al contrario, porque quizás el médico al que vos no querés ir más porque te dio un mal diagnóstico fue el único que le dio en la tecla y te dio la noticia que te tenía que dar, que otros capaz que no te querían dar. El Señor fue el médico que nos dijo, están muertos y si no están en mí, no tienen vida. Y esa es una pésima noticia. Pero la parte buena es la de la vida. Esa es la buena noticia. Hubo una voz rectora que decidió que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amado, créele a alguien. Créele a alguien le tenés que creer, a una persona, a una voz rectora le tenés que creer, porque si no tu vida no va a tener rumbo. Y si le crees, escuchá a esa persona, permití que esa persona te guíe en los destinos, que sea tu perfeccionador. Cuando uno habla de estas cosas, lo dice con mucho temor y respeto, porque hubo mucha manipulación en el medio. Hubo mucho pisotear lo que Dios dice. Pero amado, que haya cientos de dólares falsos no hacen falso al dólar. En algún momento tengo que determinar creer y empezar a vivir conforme a lo que creo. Número 1, escuchar. Número 2, entender. Número 3, gestionar. Conforme a la voz rectora. La voz rectora va a hacer callar siempre toda otra voz que se levante contra tu vida. Siempre. Amado, dice el Salmo 46:6. Y esta es una palabra que es para que la iglesia empiece a vivirla. ¿Querés una palabra que desestime toda voz? Yo necesito que vos prestes atención. ¿Querés una palabra que desestime toda voz? Bueno, todo lo que dije. Pero lo vamos a cerrar con un texto bíblico. El Salmo 46:6 dice: bramaron las naciones, se hicieron las guapas, el sistema se hizo el vivo, el sistema bramó. ¡Oh! León rugiente. ¿Cuántos conocen al león rugiente? ¿Saben lo que es un león rugiente? ¿Saben por qué ruge el león? Porque no tiene dientes. Si el león ruge, zafaste. Si el león está en silencio, empezá a correr y si te alcanza, fuiste. Pero cuando el león ruge es porque no tiene dientes. No te va a hacer nada, pero te quiere asustar. Bramaron las naciones, el sistema está rugiendo. Coronavirus, SARS,
pestes por acá, guerras por allá. Bramaron las naciones. Los hijos están posicionados y no se van a mover. Va a haber temblores, pero no te vas a mover, porque bramaron las naciones. Las naciones, titubearon los reinos. ¿Cuántos saben que los gobernantes de la tierra no saben qué hacer? Amados, son todos valientes hasta que aparece el coronavirus. Todos pueden depender de sí mismos hasta que aparece un virus que los hace tremendamente débiles. ¿Vos te das cuenta? ¿Cuánto mide un virus, Vicky? Más o menos. Milímetros. Nada, ni milímetros. ¿Vos te das cuenta que algo que no tiene ni categoría para ponerlo a medirlo en una regla nos gobierna? Y Dios le dijo a Adán que se enseñoree sobre toda la creación. ¿Cómo puede ser que nosotros no podemos ser señores de un bichito chiquitito así? Por una sencilla razón, estamos mal posicionados. Titubearon los reinos, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Pero dice, dio él su voz y se derritió la tierra. Amado, amada, dio él su voz y todos los que bramaron, todos los que gritaron, todos los que hicieron temblar, se derritieron ante su voz. Esa es la voz de Dios. Vos no te podés olvidar que la voz rectora de Dios tiene que hacer acallar en mí todo lo que hoy me está generando. Esa cosa que yo no puedo describir, pero no me permite vivir como tengo que vivir. No hay sistema que no caiga ante su voz, pero tenés que posicionarte correctamente en el sistema de Él. ¿Qué es lo que te abruma? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que está diciendo que hagas o no hagas? ¿Qué es lo que te está gobernando? Amado, bramó la voz, bramaron las naciones, pero la voz de Dios derritió todo lo que se le ocurra derretir. La voz de Dios es una onda expansiva que todo lo que esté a su paso lo derriba. Vos vas a ver que la pared se te cae encima. Ese diagnóstico de enfermedad lo vas a ver que se te cae encima. Pero ¿sabés qué? No te va a caer encima. Vos lo vas a ver venir, pero no te va a derribar, no te va a derrumbar. No va a estar posicionándose sobre vos, porque la voz de Dios bramó y derrite y derriba todo eso. Y no es porque a nosotros se nos ocurra, es porque fuimos convocados a edificar su iglesia. Y en ese sistema de Dios, en ese sistema que estamos edificando, no puede haber nada contrario a su voz. Va a hacer desaparecer todo lo que hoy te está deteniendo.